Bueno, buenos días para todos. El doctor David Gómez, pues lamentablemente se tuvo que ausentar, sin embargo, pues les manda un caluroso saludo. Unas pequeñas declaraciones, como no soy médico y pueden haber preguntas muy clínicas, ahí les dejo el número del doctor Gómez, poquito público, pero le dije que lo iba a hacer. Entonces, pues bueno, ahí está. Algunos resultados o cosas que voy a decir, pues hacen parte de un trabajo que hemos venido realizando, pues aprovechando que estoy haciendo un estudio de doctorado, entonces digamos que ciertas medidas nos ayudan a validar lo que vamos a decir. Pues así importante, obviamente les presento como el personal del servicio. Clínica de Oncología Astorga está en la ciudad de Medellín. Estamos conformados pues básicamente por un médico radiooncólogo, 4 médicos radiólogos que nos soportan a veces en el servicio de radioterapia, un médico pues general que básicamente está ahí volando por todo lado, una enfermera oncóloga, 2 auxiliares, 3 tecnólogos de radioterapia, 2 de imágenes, tenemos un pasante de tecnología en radioterapia que pues básicamente estamos tratando de como meternos en esa parte académica, por lo menos empezando a formar tecnólogos y precisamente en alta tecnología. El servicio es, entre comillas, algo pequeño. Básicamente el servicio de imágenes es un ecógrafo, un tomógrafo, un mamógrafo, 2 equipos de rayos X, un convencional y un portátil, y bueno, ya lo que sería radioterapia son 3 búnker que a futuro proyecto pues se pretende llenarlos. En este momento solo tenemos el Radisac, pero estamos tratando de sacarle pues el mayor provecho. Bueno, así a grosso modo algunas estadísticas. Nosotros empezamos a tratar pacientes el 3 de octubre. Fue inicialmente un mes pues difícil porque no habían convenios, etcétera. Empezó a crecer la cosa. Tratamos 9 pacientes el primer mes y de ahí en adelante pues hemos venido creciendo un poco más. Hasta ahora pues llevamos 350 pacientes en 10 meses, que pues más o menos es una estadística, pues me perdona la palabra gringa. Entonces pues bien por ese lado. Fuimos los primeros en Latinoamérica en tratar un paciente con Synchrony y hasta ahora hemos pues tratado 20 de ellos, de los cuales pues les voy a mostrar algunos desenlaces y pues bueno, a grosso modo tocar el tema de radioterapia moderna. Realmente ese tema pues ha ido evolucionando en el tiempo a medida que las máquinas van evolucionando, la tecnología, los procesos, básicamente el personal también se capacita lo suficiente para poder implementar una técnica nueva, pues ha sido toda una evolución desde los 80 incluso. Entonces, pues bueno, tenemos técnicas que creemos que con el Synchrony hemos venido incluso mejorando, como el breath holding, y podemos lograr resultados tan buenos como, por así decirlo, como si fuera casi que protones. Entonces, bueno, el equipo que tenemos es un Radisat X9 con Synchrony, tiene una tasa de dosis pues competitiva de 1000 unidades monitor por minuto, y lo interesante realmente del sistema pues es la parte de Synchrony. Entonces, ¿qué hace este Synchrony? Se dañó. Bueno. Para poderlo, digamos, como implementar, dado que éramos los primeros en Latam en hacerlo, pues tuvimos que hacer una revisión bastante profunda del tema porque no teníamos muchas referencias. Y al hacerlo, pues encontramos, entre comillas, pocos artículos. De hecho, la mayoría de artículos empezaban era como a hablar de la parte científica, de si era posible implementar Synchrony porque la tecnología ya estaba en el cyber. Sin embargo, se quería era montar sobre Tomo. Entonces empiezan a ver como qué tan posible era hacerlo y al final pues nos encontramos con un artículo de un instituto que ya lo había logrado y nos basamos básicamente en ellos para poderlo hacer. Entonces de esta revisión bibliográfica lo que hicimos fue básicamente seguir una serie de pasos antes de tratar el primer paciente. Entonces lo dividimos en 2 grupos, que serían las pruebas de desempeño y la parte posterior, pues la implementación clínica. Entonces realmente aquí lo importante era como abordar a todo el grupo de trabajo, incluso la parte administrativa, que tenga una idea de qué es lo que íbamos a hacer con cada paciente que fuese al servicio. Entonces esto no es solo pues trabajo del físico o del médico, sino también como en conjunto, que todo el mundo se entera de qué es lo que se va a hacer, por qué es importante que cada quien cumpla su función. Y bueno, entonces les voy a mostrar como a grosso modo la parte de pruebas de desempeño. Y pues bueno, aquí inicialmente creo que hablaban el día de ayer de que siempre se hablan de efectos secundarios, y todos se lo asignan a la radioterapia. Es un paciente postquirúrgico, le hacen quimio, le hacen radio, lo atropella un carro y fue culpa de la radio. Entonces, ¿cómo podemos tener herramientas para
para decir que no, nosotros tenemos argumentos que son básicamente a través de medidas. Entonces, cuando uno empieza a caracterizar, por ejemplo, el sistema de imágenes, que usualmente es lo que más se obvia, que tiene una dosis baja comparada con la dosis que le voy a dar al paciente, pero pues, ¿con qué argumento? Usualmente ese argumento era válido cuando estábamos en los 90, solo se le hace una imagen el día del inicio y el resto del tratamiento es solo haz de MB. Pero ahora nosotros lo que hacemos es hacer muchas imágenes, realmente son significativas, digamos que en un caso de Synchrony podríamos llegar hasta 1000, dependiendo de si el paciente no se nos mueve, el sistema no puede crear un modelo, o sea que pueden llegar a ser números que pueden impactar realmente dosimétricamente incluso en el delivery total del paciente. Entonces, cuando uno hace sus pruebas de caracterización, digamos que primero está el tema de calidad de imagen. Obviamente aquí pues les muestro como, a grosso modo, quizá no se note mucho, pero es una comparativa de, por ejemplo, un caso de radiocirugía. Los que se atrevan a hacer radiocirugía con un tomo la harían verificando el paciente con un haz de MB, o obviamente necesitan KB para poder ver los surcos, por ejemplo, en el cerebro y poder tener un sistema de referencia. Entonces, como que todo ese proceso fue lo que estuvimos como revisando para poder implementar ciertas técnicas. Y, por ejemplo, en la parte dosimétrica, pues sí, importante, de hecho aquí hay un trabajo en conjunto, pues, con la Fundación Santa Fe, la doctora Cristina que está por acá, la hago parte de eso, el doctor Estrada también nos está colaborando en ese sentido, y lo que queremos básicamente es demostrar de cierta manera, porque de todas formas hay artículos, hay estudios que muestran como que, bueno, qué impacto tiene esas dosis bajas en los pacientes. Y bueno, hay varias propuestas, realmente hay formas de calcularlo. Eso no lo vamos a mostrar en este momento, sin embargo les muestro que sí existen, realmente está una forma de mostrar qué posible deterioro se genera a futuro o en cierto rango de tiempo en un paciente que fue irradiado con dosis inferiores a un Gray. Está por aquí. Creo que todo esto es a dosis inferiores a un Gray. ¿Y qué probabilidad hay de inducir un cáncer a punta de imágenes? O sea, sí, puede ser bajito, pero si ustedes se vieron Oppenheimer, van a darse cuenta que las probabilidades no siempre son cero. Podemos destruir el mundo por simplemente probabilidades. Entonces, importante que tengamos esto en cuenta. De hecho, esto sería un trabajo que vamos a presentar posiblemente en el Congreso de la Sociedad Colombiana de Física Médica, pero no nos han dado respuesta si nos aceptaron el trabajo, así que de Tokio sí nos aceptaron por ahora, lo que les voy a mostrar. Bueno, más pruebas de caracterización están relacionadas, por ejemplo, con la forma en cómo comisionamos nuestro acelerador. Nosotros manejamos un modelo de Golden Data, entonces ya está precomisionado, validamos las medidas y no interferimos casi en nada, por así decirlo. Sin embargo, entonces, si no vamos a interferir, ¿para qué medimos? Entonces resulta que cuando uno mide y hace pruebas suficientes, pues uno se da cuenta que a veces sí hay que hacer unas modificaciones, sobre todo en los output factors, dependiendo del tamaño de campo. Entonces, por ejemplo, aquí uno hace una serie de pruebas dinámicas, sobre todo con el tema de Synchrony. No es lo mismo un output factor en la parte central a que si el Synchrony te obliga a desplazarte unos cuantos centímetros a un lado. Entonces, esas pequeñas variaciones hay que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, el tema de precisión de movimiento, también hay unas ciertas limitaciones por precisamente las dimensiones físicas del sistema, no es perfecto. Entonces, digamos que hay un tamaño de lámina, si yo me muevo 5 milímetros o 6 es lo mismo, esa distribución de dosis me va a cambiar o no, qué impacto tiene. Entonces, todo esto en últimas influye en el momento de decir, hey doc, dale 2 milímetros o dale 5 o 3. Entonces, digamos que importante que no solo los físicos se queden con esos datos, sino como que socialicemos y estemos siempre trabajando en conjunto. Bueno, aquí, por ejemplo, esto es una prueba de latencia residual, que es básicamente, pongan a un Phantom a moverse de una forma que ustedes conocen y después comparen con lo que el Synchrony le dio. Mire esas dos curvas y haga un root media square y mire qué tan diferentes son o qué tan preciso puede ser. Entonces, todas esas pruebitas es importante que las implementemos. Al final de cuentas, uno, entre comillas, se basa con lo que dice el QA, y el QA pues incluye ciertos parámetros de tolerancia que pueden ser pues grandes, entre comillas. Entonces, bueno, digamos que aquí esta fue como una prueba que al final, principalmente para los temas gerenciales, para que tengan una idea de qué realmente pasa con un tratamiento estático y uno dinámico, pues que quisimos como implementar, que básicamente fue un caso aleatorio. Lo que hicimos fue básicamente irradiar un Phantom y ver cómo quedaba irradiado en modo estático, si lo poníamos a mover y si poníamos el Synchrony. Entonces, pues obviamente nosotros somos muy buenos tratando Phantoms, cualquier cosa inerte, pues muy fácil de tratar.
Sin embargo, en los casos dinámicos, pues la cosa cambia bastante. Entonces, digamos al punto en que, por ejemplo, las curvas de isodosis se deforman bastante, ya dependiendo de qué movimiento tengan. Entonces, por ejemplo, los casos de pulmón, que se puede mover hasta 4 centímetros, pues esto es bastante significativo. Entonces, digamos que si mi QA ya no es tan bonito, igual vamos a tratar al paciente o qué vamos a hacer. Entonces, ahí, pues bueno que tengamos como ese tipo de feeling con los médicos para poder tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, este ya sería el caso con Synchrony. Aquí lo que hacemos es básicamente dar ese mismo plan, pero en un Phantom que se está moviendo. El sistema lo detecta. ¿No se está moviendo? Sí, bueno, ahí va. Eso. Entonces, por ejemplo, ponemos un patrón de movimiento. No necesariamente tiene que ser sinusoidal. Uno puede poner cualquier patrón de movimiento aleatorio. De hecho, uno puede extraer los patrones de movimiento de cualquier paciente y esos te sirven incluso para hacer un QA más preciso porque mi paciente se movió de esta manera, quiero mirar cómo quedó mi distribución de dosis. Entonces, bueno, aquí estarían como los resultados, digamos, es el mismo caso pero con Synchrony. Entonces, por ejemplo, bajo las mismas métricas, pues mi QA ya mejora mucho más de 44%, ¿cierto? Sin embargo, no es 100. Y ese no es 100, pues es sencillo la razón, dosis por imagen. Entonces, cuando uno tiene en cuenta esa dosis por imagen y, por ejemplo, aquí en este caso que la sustraemos, calculamos la dosis efectiva por la cantidad de imágenes que se hicieron y, bueno, pues la cosa obviamente tiene que mejorar. Entonces, por ejemplo, en ese caso, pues vuelve a ser 100% como si fuera un caso estático. Entonces, bueno, los físicos somos muy buenos tratando phantoms, en esos casos nos va a dar 100% siempre. Entonces, básicamente, todos los QAs que les mostramos, pues que suponemos que el paciente no cambia, pues perfecto. Sin embargo, pues cuando hay movimiento y el target se me está saliendo fuera del eje de radiación, pues bueno, ya la cosa cambia bastante, ¿verdad? Entonces digamos que ese impacto incluso es lo que se le ha mostrado a las aseguradoras, como que bueno, esta técnica vale un poquito más, pues mire por qué vale un poquito más. Entonces, pues este tipo de herramientas es bueno que cada clínica caracterice su sistema y demuestre por qué implica, digamos, mejorar toda esa parte con validaciones, con medidas. Y eso hace parte precisamente de nuestro commissioning. Básicamente te dicen como que haces ATP, firmaste y ya está el equipo listo. No, o sea, te falta caracterizarlo y ese sería el trabajo realmente del físico en clínica. Importante que pues, nos ayuden a tener ese espacio porque sí se puede tardar un poco las medidas, se requiere tiempo. Entonces, pues bueno, hace parte como de todo el equipo poder llegar a este punto y obviamente implementarlo de la manera más segura a un paciente. Entonces, bueno, una vez dado esto, digamos que hemos ya terminado la parte de como que, bueno, ya sabemos que nuestro equipo es capaz de hacerlo, lo hace bien, estamos seguros de lo que vamos a hacer, ahora sí procedamos a implementarlo clínicamente. Y eso pues no es solo, perdón, este aquí tiene como un defecto, creo. Bueno, no es solo como que, bueno, ya caracterizamos el sistema, hagámoslo. No, de todas formas no hay experiencia y la curva de aprendizaje no la tiene por qué pagar un paciente. Entonces la idea es como que, bueno, capacitación, entrenamiento, referencias. Entonces, ese apoyo que de cierta manera realmente Rocola ha influenciado mucho en ese sentido de que vaya, entrénese, vaya, mire cómo lo hacen allá, pues obviamente o lo hacíamos bien o la cagábamos de manera monumental porque éramos los primeros en Latinoamérica en hacerlo. Entonces siempre está como ese temor de bueno, vamos a hacer las cosas bien, que venga alguien y valide precisamente ese proceso. Por ejemplo, en mi caso, que soy un solo medical physicist, pues ¿quién me va a auditar? Yo, de todas formas, sí, soy físico y puedo ser casi perfecto, pero soy físico y me puedo equivocar. Entonces, bueno que venga otro y bueno, revísame mi proceso. Entonces, al final de cuentas, tuvimos una experiencia también muy importante y es, bueno, alguien que ya lleva más tiempito y aprendamos de su experiencia, de sus cagadas, de todo un poco, es importante. Entonces, tuvimos la oportunidad de estar en North Dakota, que nadie conoce North Dakota, nadie va a North Dakota, tanto que nos tomaron, salimos en el periódico local, un colombiano llega acá a aprender algo, como que fue una cosa loca, pero chévere. Entonces, digamos que todo esto hizo parte del proceso previo al tratamiento, al primer paciente con Synchrony que tratamos. Voy a dejar aquí un pequeño video como para que, no sé si el audio va incluido. Bueno, no. ¿Qué pacientes vamos a traer para manejar con la tecnología Synchrony? Son pacientes que tienen tumores
que tienen movimiento, ya sea con la respiración, con el peristaltismo, cuando hay un cambio en la anatomía, porque el recto o la vejiga están muy llenos o vacíos. Entonces vamos a predecir que el tumor va a tener movimiento y la respiración va a afectar también este movimiento. Entonces usamos la tecnología Synchrony para seguir la respiración y muchas veces usamos fiducias dependiendo del tumor y la localización. Cuando un paciente tiene un cáncer de pulmón temprano, ya sea primario o metastásico, que tiene movimiento según un TAC previo que detecte que hay movimiento con la inspiración o la expiración. Cuando el tumor está a nivel pélvico o abdominal, ¿qué tumores se benefician? Cáncer de próstata estadio temprano, una recaída en la próstata post radioterapia, tumores pélvicos o abdominales metastásicos en el concepto de la enfermedad oligometastásica, ya sea en páncreas, ya sea un ganglio o una adenopatía peritoneal, un cáncer de pulmón metastásico primario, metástasis al hígado o un cáncer primario del hígado. De la selección por el servicio de física y radiooncología, llevamos al paciente a una junta multidisciplinaria donde hay oncólogos clínicos, generalmente 4 o 5 oncólogos, radiólogos, generalmente hay 2 radiólogos de cuerpo, radioterapeuta, física médica y otras especialidades. Entonces, bueno, como mencionaba, por ejemplo, ayer en la charla del doctor Sean Collins, que pregúntele a un médico senior si se atreve a hipofraccionar o a dar dosis más altas de repente. Y la verdad es que pues, obviamente son más conservadores, precisamente porque habrán tenido sus experiencias, etcétera. Entonces, por ejemplo, el doctor Gómez es, pues, desde mi punto de vista, bastante conservador en ese sentido. Y si no estamos seguros de ciertos márgenes o lo que sea, nada, una IMRT, un fraccionamiento normal. Entonces, por ejemplo, importante tener también como ese feeling con el médico y poder discutir casos de casos. Entonces, pues bueno, ese era el doctor Gómez, no puede estar, pero aquí les dejo esas palabritas. Este flujo de trabajo también es muy importante. Nos tomó precisamente algunas discusiones completarlo porque ¿qué pasa cuando la máquina falla? O sea, estamos en medio de un Synchrony y falla y no se pudo iniciar o sí dio. Entonces, al final de cuentas es como que evaluémoslo y no, una radioterapia convencional, pues no vamos a sufrir, no se pudo y ya. Entonces, llegar aquí también es como complejo porque pues bueno, administrativamente ya estaba todo el proceso para hacer una SBRT, bla, pero esto es importante que se muestre a la parte administrativa y también clínicamente se defina cómo va a ser el flujo de trabajo que va a tener la institución. Entonces, bueno, Synchrony pues hay 2 formas de hacer Synchrony, con fiducias o sin fiducias. Nosotros para el caso de fiducias pues nos hemos basado con algunas referencias que hemos tenido y básicamente las referencias que dicen es de acuerdo con la experiencia del radiólogo. Entonces, que puede haber migración, que puede que no haya. Ya nos pasó, por ejemplo, por ahí tuvimos un caso de vagina, la paciente, el cuerpo expulsó las fiducias y no se pudo hacer Synchrony. Entonces, esas cosas pueden pasar. Internamente nosotros tenemos como protocolo una semana. Una próstata se le pone las fiducias hoy, la siguiente semana se simula, se planea y arranca. Pero esto es más o menos pues lo que hacemos nosotros. Y los protocolos de simulación pues muy parecidos a lo que sería una radiocirugía, cortes de 1 milímetro. Y bueno, entonces socializar eso también con el equipo de tecnólogos, muy importante. Ahora, el equipo tiene algo pues muy interesante que se llama simulation, que básicamente nos permite pues tratar al paciente sin tratarlo. Entonces lo acostamos, hacemos todo el procedimiento y al final cuando corremos la simulación lo que estamos es viendo el equipo lo que ve, lo que está comparando, está pues pudiendo analizar un patrón respiratorio seguible, pues bastante cómodo. De hecho aquí muestra cómo se van las mandíbulas haciendo tracking al tumor.
Y esto ya al final, pues miren que aquí solo está prendido el haz de KB. Este sería el de DMV, está apagado, pero él simplemente simula todo el proceso como si le estuviéramos dando la sesión de tratamiento. Entonces, también importante hacerlo porque a algunos pacientes, si este tratamiento se tarda, no sé, 1500 segundos y tienen los brazos arriba y en su momento a los 600 segundos me cansé y lo bajé, bueno correr la simulación para saber qué puede pasar ahí. Entonces, es una herramienta que tiene el sistema, importante aplicarla. A veces uno ve un poco de iconos en el sistema de planificación y a veces ni sabe para qué son. Pues bueno, algunos sí son muy útiles, como este, por ejemplo. El tema que tocaban creo que ayer también, si ponerle una fiducia a un pulmón o no, bueno, no va a entrar mucho en discusión, pero pues obviamente nosotros en la clínica no queremos usar un pulmón, o por lo menos los radiólogos no se atreven a hacerlo porque puede tener sus consecuencias. El equipo es lo suficientemente capaz de verlo, digamos que uno ve estas DRR y no ve nada, uno juega con los contrastes y tampoco ve nada, pero el equipo sí es capaz de ver. Entonces como que interesante hacer como este tipo de pruebas, hacer esas validaciones, y esto es lo que nos permite a nosotros decir, este paciente no hay que chuzarlo para hacerle síncroni, ¿ya? Entonces, pues muy interesante cómo el equipo hace como ese tipo de seguimiento sin necesidad de tener una fiducia, solamente con contraste del target. En la parte de limitación, bueno, si me vuelvo un poquitico, en la parte de limitación, por ejemplo, el médico ha contorneado pues el PTB aquí, sin embargo uno no busca hacerle tracking al PTB, uno busca hacerle tracking es al GTB, porque el PTB contiene aire, y seguir aire es muy difícil, aire hay en toda parte. Entonces, por ejemplo, aquí el tracking es a GTB, y eso es lo que sí es capaz de ver el equipo. Entonces eso también fue como parte de el primer caso que tratamos, que bueno, porque el equipo no es capaz de seguirlo si aparentemente se ve, y era esa básicamente medio bobadita. Este es un caso de, creo que hígado. Nosotros le pusimos 4 fiducias, pero creo que solo se ven 3. Bueno, 2 quedaron muy junticas. Sin embargo, pues fue un caso exitoso porque les voy a mostrar el desenlace de ese paciente. En la planificación importante tener en cuenta, pues ya el físico tiene que considerar los tiempos de rotación del acelerador. El equipo lo más rápido que puede rotar son casi 12 segundos, 11.8. Entonces, si usted hace un plan de tratamiento que se tarda mucho en girar el equipo, él hace imagen a medida que gira el gantry. Entonces, usted puede hacer hasta 6 imágenes por rotación. Si se tarda 1 minuto rotando, pues solo tiene 6 imágenes en 1 minuto, mientras que si hace que rote cada 12 segundos, tiene más estadística y tiene más precisión para generar un modelo. Entonces, en la planificación se debe optimizar ese tipo de parámetros y se deben tener en cuenta para poder, pues, precisamente entregar un tratamiento más apropiado. Este es el caso gigantote de hígado. Y, por ejemplo, en este caso eran 1500 segundos que estábamos ahí. Entonces, bueno, al final de cuentas uno corre pues por lo menos su QA típico, pero básicamente lo que hace es incorporarle la parte dinámica, al menos para ver si el equipo está funcionando en todos sus sentidos, si es capaz de hacerle seguimiento, cómo va a quedar esa distribución de dosis con ese movimiento. Bueno, aquí básicamente tenemos ya la parte de Go Live. Este fue nuestro primer paciente. Aquí se ve cómo hay una diferencia significativa pues entre lo que se había planeado y dónde está realmente el target en este momento. Pues el sistema síncrono aquí nos está diciendo que en promedio el OTSEF es como 17 milímetros, o sea, se está moviendo casi 2 centímetros, eso es bastante. Y el equipo pues le hace un seguimiento perfecto básicamente. Entonces este tipo de curvas, por ejemplo, las puedes traer y las puede comparar con un patrón que conozca, y todos esos son los sistemas y las validaciones que uno puede hacer para decir realmente con qué precisión le di ese tratamiento a ese paciente. Entonces, por ejemplo, mientras ahí está el equipo irradiando, aquí está transcurriendo tiempo, ¿no? A ver. Se quedó quietico, pero bueno, este es básicamente el caso de un paciente normal. Simplemente se acuesta se le ponen los LEDs por encimita y no hay que hacerle nada más, no hay que poner un sistema de fijación, no hay que decirle respire cada que ve la luz que alumbra, etcétera. Pues básicamente, ¿qué es? Ahí quietico es usualmente lo que uno hace, ni siquiera le indica al paciente respire de esta manera, porque en últimas, cuando usted empieza a pensar en la respiración, termina alterando todo el proceso.
Bueno, entonces este fue un caso de Synchrony sin fiducias. Aquí tengo uno con solamente fiducias, que fue un caso de páncreas. Bueno, ahí también lo mismo, se ve como siempre hay diferencias pues que son corregidas por el Synchrony. A veces puede, dependiendo del patrón de movimiento del paciente, puede ser 1 centímetro, puede ser 15, puede ser solo 6. Y este sería un caso de fiducias más seguimiento respiratorio. Entonces, por ejemplo, en el hígado, que ya está ahí más cerquita al diafragma, va a estar influenciado por ambos casos. Entonces, hacerle ese complemento de fiducias más sistema respiratorio, también pues apropiado para este caso así. Finalmente, lo que les voy a mostrar son... aquí. Bueno, ahí está fallando el equipo. Ahí se pausó precisamente. Entonces estas son las cosas que son interesantes. Bueno, aquí hubo como un entre comillas desarrollo, pero realmente esto fue la experiencia de la persona de North Dakota que nos dijo: hay pacientes que tienen el abdomen muy deprimido, pues póngale una cuña, porque si no los LEDs quedan apuntando hacia la pelvis y la cámara que está arriba pues no los va a ver. Entonces compramos un icopor y le hicimos una cuñita, y realmente esa cuñita nos permite elevar los LEDs que se vean y sigue manteniendo el patrón respiratorio. Es una solución barata, sencilla y solo requiere poquito de experiencia. Entonces, pues bueno, ya la parte chévere que era la física se acabó, ahora sigue el desenlace clínico, que pues también es muy gratificante porque realmente ver como que muy bonito el QA, muy bonito todo, pero ¿qué tal les fue? Entonces les vamos a dar a grosso modo aquí, el doctor Gómez me pasó como unos datos. Ya ustedes pues verán qué tan importante es todo esto. Para mí lo importante es básicamente la imagen, pero en últimas aquí, digamos, este caso de próstata de recaída, ya teníamos este PSA y posterior al tratamiento pues la cosa mejoró. En el caso de hígado que vieron ahorita de 1500 segundos, pues lo mismo, algunos daticos. Esta fue la imagen durante el tratamiento y esta es la resonancia post tratamiento. Y este último de páncreas, pues lo bonito que tenemos es que tenemos una imagen de PET, y aquí la cosa, pues básicamente le da a uno como esa confianza de que, le dimos donde era. Entonces, bueno, esto sería básicamente todo lo que les quería mostrar. Muchas gracias.